ya están dispuestos, beso y papel, capítulo y risa, tinta y mantel, ya está la idea, hecha canción, y la cuartilla y el corazón. En la fiesta, otra vez, estará lo mejor, los puntos, letra y risa, paréntesis, puntos, paso la hoja. En la fiesta, otra vez, la palabra vendrá vestida del color de nuestra alegría. Repito el título. En la fiesta, otra vez, estará lo mejor, los puntos, letra y risa, paréntesis, puntos, paso la hoja. En la fiesta, otra vez, la palabra vendrá vestida del color de nuestra alegría. Muy buenas tardes para todos. En Medellín vamos bien y la invitación para que sigamos disfrutando de estos espacios de encuentro y reencuentro es a permanecer cuidándonos con nuestro tapabocas siempre bien puesto cubriendo boca y nariz, al igual que nuestras manos limpias y desinfectadas. Recordemos usar alcohol o antibacterial. Las palabras palpitan, nacen a cada instante, se transforman, nos enseñan de eternidad. Diría Neruda que son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Esa amplitud poderosa e infinita es gran parte de lo que nos constituye. Por eso, a través de esos códigos hallamos maneras de expresarnos, de cuestionar la realidad y de compartir con otros lo que somos. La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les dan la bienvenida a la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura, que tiene como tema central las palabras. Con música, historias, arte y voces provenientes de las esquinas del mundo, queremos que nos acompañen a entender mejor de qué estamos hechos y qué es lo que nos define. La actividad que tenemos en este momento hace parte de nuestra franja de las charlas de la tarde y gracias a la convocatoria del Museo Casa de la Memoria nos acompañan Sandra Borda, Sara Jaramillo Klinkert y Ana Cristina Restrepo en una charla titulada Acuerdo 3x3, visiones sobre el conflicto, la paz y la verdad. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos, gracias por estar acá. Bienvenidos a este espacio de 3x3 visiones sobre el conflicto, la paz y la verdad. Estos son unos espacios en que se habla sobre una serie de libros, estos pequeños libros que son ensayos que publicó la Comisión de la Verdad con varios autores. Uno de los autores es una de nuestras invitadas, Sandra Borda. Muchas gracias por estar acá. Hola Ana Cristina, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por acompañarnos. Y el libro pues habla de acuerdo y Sara Jaramillo Klinkert pues la conocemos por literatura y también va a estar hablando de acuerdos con literatura. Sara, bienvenida. Ay no, feliz de estar charlando hoy con ustedes dos, a quienes admiro mucho también. Y nosotros con vos también estamos felices, Sara. Bueno, hoy pues un agradecimiento muy especial a todas las personas que están con nosotros. Saludamos a quienes nos acompañan en este momento en la transmisión de streaming por los canales del Museo Casa de la Memoria y de la Comisión de la Verdad. Pueden estar conectados con nosotros a través de las redes sociales. Y con respecto pues a este tema que vamos a tratar, pues yo quisiera, Sandra, que empezáramos por algunos de los presupuestos que estás mencionando en el libro, y hay uno muy interesante y es, estamos dentro de una narrativa del éxito individual y la gente siempre empieza con el, no, es que yo me hice solo, yo llegué solo a donde estoy. Si estamos hablando de acuerdos y estamos hablando de un colectivo, algo tan grande como estar en sociedad, ¿qué tanto es eso podríamos decir como una zancadilla para llegar a los acuerdos? Ese es un tema que creo que la pandemia nos ha puesto sobre la mesa de una forma absolutamente evidente, porque la sensación que tengo, y creo que cuando empecé a escribir el ensayo del libro, tenía la idea de, bueno, hagamos un escenario contrafactual, ¿no? ¿Qué pasaría si pudiéramos vivir sin hacer acuerdos? ¿No? Sin
sin tener que negociar todos los días cosas, sino simplemente estuviéramos en un escenario en donde tuviésemos la oportunidad de hacer literalmente lo que se nos diera la gana, ¿no? Ese es el lugar de donde parte el ensayo. Y básicamente creo que a la conclusión a la que trato de llegar es que ese escenario, a pesar de que es un escenario que la gente constantemente formula, porque todo el mundo dice, hombre, yo quisiera hacer lo que quiero, quisiera explotar mi potencial, quisiera lograr mis cosas, alcanzar mis metas, y a veces suena como si el resto del mundo fuera un obstáculo para eso. Creo que la conclusión a la que trato de llegar es exactamente la opuesta, y es que son los acuerdos y es nuestra interacción de todos los días, no lo que nos obstaculiza el logro de nuestras metas y lo que nos facilita llegar allí, y lo que además nos permite pensar en metas no solamente individuales, sino también colectivas, que a veces son mucho más bellas de lograr, ¿no? El trabajo en equipo, cómo se negocia lo que uno quiere, no necesariamente cediendo, sino tal vez reformulando y pensando, digamos, en un lugar de llegada como familia, como sociedad, como nación, que sea simplemente un lugar distinto. ¿Qué pasaría si nos pudiéramos sentar a tener una conversación sobre eso? ¿Cómo cambiaríamos como seres humanos? ¿Cómo cambiaríamos como personas? Entonces, creo que lo que estoy tratando de explorar es un poco eso, ¿no? Como no pensemos constantemente en aquel que está en desacuerdo conmigo o en aquel que busca cosas distintas a las que busco como un obstáculo para lo que quiero, sino como un escenario de exploración distinto y como un escenario de gestación de la acción colectiva, básicamente. Bueno, ¿Mm? eso suena maravilloso cuando yo uno quiero- lo piensa desde afuera. Sí, Sí, es, Sara, que, es que sí. yo quiero agregar algo a lo que dice Sandra, porque a mí me llamó mucho la atención su ensayo cuando empecé a leerlo, plantear esa idea de exiliarse de la sociedad y vivir uno solo sin depender en los demás. Y digo que me llamó la atención porque es un tema que a mí, al menos literariamente, me ha interesado mucho siempre. Yo tiendo a buscar ese tipo de historias en literatura, y de hecho el proyecto literario que estoy haciendo ahora tiene que ver mucho con eso. Y desde ese punto de vista, pues he leído muchas historias, busco en cine historias que tengan esa narrativa de gente que se exilia de la sociedad, que quiere vivir solo, que quiere estar al margen, que quiere ser autosostenible. A mí me encantan las vidas de los ermitaños, de los anacoretas, me llama mucho la atención el tema. Y como precisamente he leído tantas historias al respecto, y estoy pensando, por ejemplo, en Primero estaba el mar, pues que se van allí al mar a tratar de vivir al margen. Estoy pensando en La Costa de los Mosquitos, estoy pensando en el mismo Robinson Crusoe. Y todas esas historias terminan mal, casi siempre terminan mal. Y para mí es como muy chistoso porque lo busco con mucha ilusión de qué rico esa vida, pero después termino las historias y la conclusión no puede ser más negativa. Definitivamente no podemos vivir solos. En la práctica es una idea muy linda y muy utópica y muy mágica, o sea, pero sencillamente no se puede, no podemos vivir sin los demás. Pero, a ver, Sandra nos habla de ese, digamos, de ese afuera, de ese colectivo, vamos a acordar en sociedad. Pero si uno entra, por ejemplo, en la obra tuya como Maté a mi padre, uno ya mira es el acuerdo que estábamos pensando que es el acuerdo más difícil del mundo, que es el acuerdo con los hermanos. Y más desde el lugar donde está Sara, que es la mitad, que la mitad es ninguna posición de poder, porque no es el grande que manda, ni es el chiquito que puede mandar por chiquito. O sea, está Exacto. en un sitio desprovisto de poder. Sí, exacto. Y fuera de eso era la única mujer entre todos hermanos hombres. Y era un lugar de verdad, era un lugar muy difícil, y yo creo que me lo tuve como que ganar a pulso. En un principio mi primera reacción era como jugar a ser el niño. Tú ves cuando yo era chiquita y yo parecía un niño, yo jugaba cosas de hombre, yo me ponía así bermudas con mis hermanos y me montaba a los árboles parejo con ellos y remontaba el río con ellos, y era como la forma de, pues, como de que me notaran y de insertarme en esa dinámica que era tan masculina, porque de verdad era muy masculina, además que vivíamos en un sitio, pues no éramos ermitaños, pero casi vivíamos en las afueras de la ciudad, con lo cual mi mundo se reducía a ese espacio familiar. Y bueno, y hay que decir también que yo entré tarde al colegio, yo estuve desescolarizada un tiempo porque mi mamá, cuando estuvo en embarazo de los trillizos, realmente se le olvidó que yo ya estaba en edad de entrar al colegio y no había hecho ni guardería ni nada, con lo cual mi mundo era así. Y de repente, con la llegada de los trillizos,
pasó la familia de ser una familia pequeña a ser una familia inmensa, que era muy bullosa, que no cabíamos en ninguna parte, y empiezan a aparecer estos personajes con los que ya tenía que acordar cosas. Entonces ya no era la única mujer a quien, en la familia, a quien el papá se desvivía por darle gusto y la mamá también, pues porque ya había unos trillizos que de repente se robaban toda la atención. Y para mí era muy frustrante. Y eso después coincidió con que entré al colegio, un poco con la idea, porque yo en ese momento lo sentía así, de que yo era la única niña del mundo y me encuentro con que no, con que había un montón de niñas que eran iguales a mí y que yo no era especial, ni era diferente, ni nada, simplemente que era una más del montón y fue un choque muy grande. Y en términos con mis hermanos, de verdad que la vida en una familia tan numerosa solo es posible si se llegan a ciertos tipos de acuerdos, si se ponen ciertos tipos de límites. Este es mi cuarto y no quiero que entren, y entonces hay que respetarlo. Y una cosa que dice Sandra en su ensayo, que es lo de escuchar, yo sí creo mucho en eso, porque esa posición de sentarse y es que esto es lo que yo quiero y me importa un pepino lo que ustedes quieran y a mí me respetan, porque no, es que de verdad cuando somos muchos, si no nos escuchamos, no hay posibilidad de que las cosas funcionen. Y si no cedemos, porque ese es otro punto súper importante de los acuerdos, ceder. Ahí mencionaste algo muy, pues muy relevante y es sentirse del montón. Básicamente uno se siente del montón cuando no lo oyen. Uno dice, pues yo soy ahí del montón porque nadie me está oyendo. Yo soy otra pieza, una pieza más. Ya no soy la hija, sino que soy una hija más, una alumna más, alguien más. Y ahí es donde entra la escucha, que uno dice, bueno, ¿quién me está escuchando? Y uno siempre se preocupa por quién lo está escuchando y no uno a quién está escuchando. Sí, sí. ¿A quién está escuchando uno? Yo señalé un pedacito, Sandra, si nos puedes leer, por favor, ese fragmento del ensayo sobre la escucha. Dicho eso, yo soy la hermana mayor y tengo 3 hermanos hombres menores, entonces a mí siempre me escuchan. Ah, Yo no claro, tengo no, ese la problema. escuchan, la deben respetar, le deben Claro. hacer un caso impresionante. Oportunidad que yo no tuve. A mí sí me tocó ganármelo muy a Sí, pulso. claro. Muy bien. Escuchar genuinamente no pasa por juzgar al otro por sus posiciones. Escuchar de verdad deja de lado la descalificación y no presume todo el tiempo la perversidad o la mala fe del otro. Si como sociedad pudimos escuchar a las FARC de esa forma para lograr un acuerdo de paz, muy seguramente también podremos escuchar a aquellos colombianos que aún rechazan esos acuerdos. Bien lo dijo alguien. El primer acuerdo fue con las FARC, el segundo acuerdo tendrá lugar entre aquellos que defienden los acuerdos de paz y aquellos que nunca estuvieron de acuerdo con los mismos. Porque en eso se la pasan las sociedades, escuchando y acordando. Esa es su razón de ser y simultáneamente su modus operandi esencial. Somos seres sociales cuya esencia misma está en nuestra capacidad de interactuar con los otros a través de los acuerdos y para producir acuerdos. En síntesis, no podemos vivir sin acordar, vivimos para acordar. Bueno, gracias, Sandra. El día de hoy estamos, no digamos celebrando, estamos recordando 5 años del triunfo del no en el plebiscito, del plebiscito por la paz. Y aquí hay pues puntos muy importantes para pensar desde 2 puntos de vista muy distintos. Pues Sandra es politóloga, es profesora, tiene toda el centro de su pensamiento en las relaciones internacionales y en la política. Sara desde la literatura y desde el arte. Pero aquí hay que pensar, con base en la escucha, cómo reelaborar ideas, pues primero a partir de un fracaso, ¿sí? Las personas que querían que triunfara el sí, pues hubo ahí un fracaso, que fuera amplio o corto, pues fue un fracaso. Y segundo, cómo llegar a ese acuerdo, pero ni siquiera al acuerdo con ese diferente con que se estaba negociando, sino con el otro, que es ya la sociedad civil, que dice, no me gustó ese acuerdo. ¿Cómo caminar, cómo recorrer ese camino, Sandra, que nos ha costado tanto? Yo tengo la impresión de que la dificultad que tenemos para tener la conversación sobre el acuerdo es una dificultad más profunda que el desacuerdo mismo que tenemos alrededor de la paz. Y por tanto más preocupante
creo que, y además creo que no está sucediendo solamente en Colombia, creo que está sucediendo en muchos lugares del mundo. Yo creo que por ahí al finales de los años 90, comienzos de los 2000, habíamos llegado a la conclusión de que había en el mundo una cantidad de principios y normas alrededor de los cuales todos parecíamos estar de acuerdo, ¿sí? Estábamos de acuerdo en la igualdad en materia de género, estábamos de acuerdo en el otorgamiento de derechos humanos, estábamos de acuerdo que nuestra Constitución del 91 tiene esta cosa, el bloque de constitucionalidad, que es justamente el conjunto de principios en materia de derechos en los que todos como sociedad pues estábamos en la misma página. Yo creo que ese acuerdo se rompió. Y la ruptura del acuerdo en materia del proceso de paz es una consecuencia de esa ruptura, si quieren, más profunda y más existencial alrededor de lo que uno puede llamar principios o derechos propios como el liberalismo clásico y demás. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Que eso separó fundamentalmente las posiciones que estamos tratando de negociar. Antes estábamos separados en muchas cosas, pero creo que ahora la distancia es mucho más grande y el abismo es mucho más profundo. Porque entonces pasan cosas como la que sucedió con las manifestaciones y la protesta social más recientemente, y es que ni siquiera estamos de acuerdo en que el derecho a la protesta existe. ¿Sí? No hemos podido ponernos de acuerdo con eso. Eso está más o menos resuelto. Digamos, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ya nos dijo, mire, si eso no es un derecho absoluto, hay que negociarlo, porque pues también está el derecho de la gente a su trabajo y demás, pero en el proceso de negociarlo hay que privilegiar, digamos, la necesidad de expresarse de un sector de la sociedad que no encuentra otro camino distinto que ese particular. Eso ya no lo reconocemos. Ya no reconocemos ni siquiera en muchas instancias los derechos de las mujeres. ¿Sí? Estamos cuestionando, otra vez estamos regresando a la discusión sobre el aborto, aquí en Estados Unidos, en muchos lugares del mundo. O sea, estamos otra vez volviendo a unas discusiones que ya creíamos superadas, y esa conversación está siendo muy difícil de tener. En una muy buena parte, porque gente como yo, que cree en esos principios y que siempre estuvo de acuerdo con ellos, en muchas ocasiones no quiere dar esa conversación, porque dice, bueno, pero ¿cómo así si eso está en la Constitución? Yo misma lo repito todo el tiempo, ¿no? Cada vez que estoy en estas discusiones y alguien dice, no, pero es que no pueden dañarle el derecho a la gente a trabajar en la protesta. Digo, pero ¿cómo así si es que el derecho está consagrado en la Constitución? Ese ya no es un argumento. Tenemos que reformular la conversación y sobre todo partir de un lugar distinto en esa conversación. O si no, podemos seguir, digamos, con la otra fórmula, que es la que no ha funcionado, de la cual yo creo que hubo mucho en la discusión durante el plebiscito, y es la fórmula de la arrogancia liberal, que es estos bárbaros que no quieren la paz, estos bárbaros que no creen en los principios que ya habíamos acordado, esta gente que está... esa descalificación constante no nos permite tener esa conversación. Y todavía hay mucha gente que no quiere tener esa conversación porque siente que cerrando el espacio para la conversación se acabó la discusión. O sea, voy a hacer como si el otro no existiera. Y de esa forma creo que podemos seguir por el camino que íbamos. Eso ya no es una opción. Si uno hace eso, pasa lo que pasó en Estados Unidos con Trump. ¿Sí? Que no tenemos la conversación, pero de todas formas las personas que piensan de esa forma terminan por organizarse y por construirse en alternativa política y gobiernan para sí mismos, y ellos tampoco tienen la conversación con los otros. Entonces creo que estamos en un momento, para terminar, en el que de verdad que tenemos que revisar mucho cómo dialogamos, de qué puntos, en qué puntos y en qué espacios iniciamos esa conversación, y sobre todo, que creo que es la parte más difícil, de nuevo, para los liberales clásicos y de pensamiento, y es, nos va a tocar movernos un poquito, ¿sí? Porque puede que todo esté consagrado en la Constitución, en el derecho internacional, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que ese acuerdo es un acuerdo que está cada día más debilitado. Y si queremos reformular, como dicen ahora, el famoso pacto social, yo creo que nos va a tocar movernos de la posición en la que estamos, y yo creo que no estamos listos para hacer eso.
Es que esa arrogancia de la que Sandra habla tiene mucho que ver, pues la conecto con algo que dijimos ahora y es eso, el creernos únicos en el mundo, el creernos con la verdad revelada, pues cuando eso humanamente es imposible y eso le merma mucho espacio a la discusión, le merma toda la discusión. Y en este punto de reformular, Sara, reformular todo ese pacto, o sea, todo lo que se está pensando ahora, ¿será que nos tenemos que devolvernos hasta donde ya nos están hasta dividiendo los feminismos populares y académicos? O sea, ya se están creando todo el tipo de fracturas posibles, una Sí. cantidad de fracturas que uno dice, íbamos por un camino y otra vez, ¡pum!, otra vez otro quiebre. Sí, yo creo que nos estamos devolviendo en muchas discusiones, como dice Sandra, que ya dábamos por ciertas. Y otra cosa que a mí me preocupa aún más, y Sandra también la mencionó, y es que a mí hay veces me da mucha pereza manifestarme contra cierto tipo de cosas, pues porque siento que no me escuchan y vuelvo y lo conecto con el tema de la escucha. Hay veces me pregunto si yo escribí ese libro como una manera de decir, quiero hablar de este tema porque lleva 30 años jodiéndome la vida y quiero ponerlo en alguna parte y nunca encontré quien me escuchara y entonces me puse yo solita a escribir el libro. Hay veces me pregunto si de verdad de ahí surgió como la pulsión de sentarme y poner esa historia en alguna parte. Lo que pasa es que, digamos, en los escritores, y no solamente la escritora de ficción, también la escritora de no ficción, pues se escribe y ya y en el sentido de la escucha, es decir, yo escribo esto, quieres nombrar porque es importante para ti que se conozca esa historia, pero ya como sea recibida, que ese es el punto de la escucha al que quiero que vamos, uno es dueño de sus palabras al emitirlas. Sí. Pero uno no sabe qué va a pasar cuando las reciben. Es que la hermenéutica es una cosa muy brava. Sí. Por ejemplo, en el caso tuyo que nos decías, publiqué esto, una historia de mi familia y nadie me dijo que quería leer el manuscrito. Qué susto. Es que le estaba contando a Ana Cristina ahora que cuando yo empecé a escribir ese libro no tenía como intención de que fuera algo que se publicara. Yo que tenía una necesidad inmensa de poner esa historia en alguna parte, porque sentía que me pesaba mucho y que nunca la había hablado lo suficiente y que tenía muchas cosas que quería reflexionar al respecto. Y yo siempre he dicho que pues, me he dado cuenta de que pienso mucho mejor escribiendo, entonces dije, listo, si le voy a dar un chance a pensar esta escena de mi vida que me ha perturbado tanto durante los últimos 30 años, pues lo voy a hacer por escrito. Pero no pensé que eso se fuera a convertir en una novela y mucho menos pensé que se fuese a publicar y mucho menos pensé que la gente la fuese a leer. Con lo cual yo fui la primera sorprendida. Pero lo más impresionante de todo es que cuando a mí me propusieron hacer una novela con ese manuscrito, que en ese entonces era algo que yo pensé que estaba destinado al cajón de mi nochero, al olvido allí, pero no hubiera pasado nada, a mí me hubiera dejado tranquila eso porque al fin de cuentas me sirvió para lo que había, para la idea inicial, que era ponerla en alguna parte. Pero cuando me propusieron hacerla en un libro, recuerdo que mi reacción inicial fue como, ay, yo no le he dicho a nadie en la casa que yo tengo esto escrito y ahora les tengo que contar que está escrito y peor aún, que lo van a publicar. Y a mí eso me generó una angustia súper grande, en parte porque recuerdo cuando yo dije cuál era el título del libro, cuando en casa me preguntaron, que yo me demoré mucho en decir cuál era el título, pese a que ya lo sabía, pero me parecía un título muy, muy crudo, ¿sabes? Como muy, muy violento. Y yo siempre, mi mamá me preguntaba, ¿pero cómo se llama el libro? Y yo, no, el título es provisional. A mí me daba pena decir cómo maté a mi padre. Y total que el día en que se lo dije, recuerdo que mi mamá se puso a llorar, o sea, generó como una angustia muy, muy grande en ella. Y aún así nunca me dijo, no, pero usted cómo va a publicar eso, yo lo quiero leer, o mis hermanos, pues a todos les dije que los mencionaba y que los mencionaba con nombre propio, pero ninguno me dijo, no, ¿cómo así? Deme a leer mi parte, que yo, pues por lo menos creo que tengo derecho, y si me lo hubiese pedido con seguridad que le hubiera pues entregado el manuscrito. Y nadie me dijo eso en casa. Y el día del lanzamiento todos fueron a acompañarme y para mí eso fue muy importante porque yo la lectura que hago de eso es como el acto de confianza más grande que ellos han tenido en mí. Finalmente, pues ellos toda la vida me vieron crecer leyendo y crecer con el discurso de quiero ser escritora y finalmente estaban viendo que lo había conseguido. A costa pues de un hecho que fue muy trágico para todos, pero en el fondo fue como muy bonito ese lanzamiento, pues muy agridulce, sufrimos mucho y también reímos mucho y gozamos mucho,
pero sí hubo un acto de confianza ahí muy grande y pues fue como muy importante para mí. Bueno, el otro punto que quiero que tratemos del acuerdo es algo que afortunadamente no te tocó y fue persuadir a tu familia, persuadir a tu familia de que querías publicar el libro. Ese es uno de los asuntos que Sandra trata en el ensayo que se llama Sobre el acuerdo y es el papel de la persuasión. Uno siempre está convencido que en un pacto o en un acuerdo uno tiene esa necesidad o la obligación de persuadir. En los acuerdos, ¿qué tan importante es la persuasión? Pues, digamos, si uno piensa en la dinámica propia de las negociaciones de paz, por ejemplo, yo creo que hay un ejercicio, digamos, después de 60 años de conflicto, es absolutamente claro que las partes llegan a la mesa de negociación con posiciones bien claras. Digamos, nadie estaba como, ¿qué será lo que quiero de esta negociación? No, todo el mundo sabía a qué era lo que iba y qué era lo que estaba buscando. Lo que pasa es que mucha gente en teoría de la negociación dice que la gente se transforma fundamentalmente cuando habla. ¿Sí? Entonces yo puedo llegar a una conversación con alguien opuesto completamente a la forma en la que yo pienso y demás, y entrar a esa conversación pensando, como decías hace un instante, Ana Cristina, como decía Sara, no me van a oír. ¿Sí? No voy a lograr nada, esto es una pérdida de tiempo. Uno ve a todo el tiempo a la gente en redes sociales diciendo, yo no hablo con esos mamertos porque eso es una pérdida de tiempo, o yo no hablo con esos uribistas porque eso es una pérdida de tiempo, y cada uno se separa en sus guetos en donde siente que sí lo están escuchando. Esa parte lo que ignora es el hecho de que incluso cuando uno está conversando con una persona a la cual no le puede cambiar la opinión, en el proceso de interactuar con ella uno está cambiando fundamentalmente. No necesariamente de opinión, uno puede quedar exactamente con la misma idea después, pero sí genera una suerte de empatía o una suerte de, hombre, yo esto no lo había pensado, claro, esto puede explicar por qué esta persona piensa de esta forma, esto puede explicar, o sea, este argumento probablemente no me convenza de ese argumento, pero ese es un argumento que vale la pena evaluar para hacer el mío más fuerte. En fin, como que de una conversación con alguien distinto a uno o con alguien similar a uno nunca sale igual. ¿Sí? Jamás sale igual. El problema es cuando uno se niega a dar la conversación a priori, porque ahí, digamos, básicamente ni nos estamos transformando como seres humanos, ni estamos logrando espacios de interacción, ni estamos logrando acuerdos que por delgados que sean son supremamente importantes. Entonces, cuando todos estos politólogos dicen, no, la polarización nos está acabando, no sé qué, yo digo, bueno, un poco con cuidado ahí, porque yo como politóloga pienso que la polarización es sana y es necesaria. Yo no tengo ningún problema con que la gente tenga ideas distintas, digamos, me parece perfectamente normal. No tengo problema con que esas ideas estén alejadas las unas de las otras, ¿sí? Con que tengan una versión del mundo totalmente distinta. Con lo que empiezo a tener problema es con que no puedan interactuar. ¿Sí? Cuando ya no se pueden dirigir la palabra, yo creo que ahí sí ya estamos empezando con un ejercicio de fragmentación social del que podemos salir muy mal. Entonces, siento que parte de lo que está pasando en el mundo y de lo que está pasando en Colombia es que ya nos estamos agotando en los intentos de dar la conversación, y nos estamos agotando en esos intentos en una muy buena parte porque sentimos eso que decías, ¿no? Que el otro no se va a dejar convencer, que el otro no va a cambiar, que el otro, en vez de estar pensando, pues, digamos, estas son las fuerzas políticas, estas son las ideas políticas que están en el mundo hoy, eso es lo que tenemos. A ver cómo trabajamos con eso, a ver cómo aprendemos a vivir con la diferencia. Particularmente en el caso de Colombia, yo tengo la impresión de que en muchas de las conversaciones políticas y en mucho del ejercicio de la política, como que lo que estamos esperando es que el adversario, literal o figurativamente, se desaparezca. ¿Sí? Como que no sentimos que sea legítimo que exista, no sentimos que sea legítimo ni que su lugar en el mundo esté justificado, sino se convierten en un problema, se convierten en una cosa que nos genera una reacción súper negativa, sentimos que no podemos estar en el mismo sitio, sentimos que además dañan, que no, y el no
no poder gestar espacios comunes para vivir con ideas así de distintas me parece que es realmente el problema. Que las ideas sean distintas a mí no me preocupa. Que no podamos vivir con la idea de que tenemos, valga la redundancia, ideas distintas es lo que creo que empieza a ser un problema. Y yo creo que ahí podemos entrar también en otro asunto que es muy problemático al hacer un acuerdo y es las jerarquías. Hay una pugna de jerarquías. Digamos, es algo que se ha planteado no solamente en tus libros de Parar para Avanzar, y por qué somos tan parroquiales, sino que en el tuyo sí que es, o sea, en el libro de Sara sí que es absolutamente evidente. O sea, yo tengo aquí una jerarquía porque soy la grande, pero no soy tan grande como ustedes son los chiquitos y yo soy la grande, pero no soy lo suficientemente grande para poder tener un dominio. Sí. Entonces, en ese punto de tratar de llegar a acuerdos, el asunto de la jerarquía no se puede ignorar, pero también es muy difícil de resolver. Es muy difícil de resolver, sobre todo si uno, pues, si uno no es adulto, pues porque cuando uno es tan niño todavía no tiene muy... O sea, el hecho es que a mí cuando, por ejemplo, cuando me faltó el papá, pues estaba en una edad en que los papás todavía estaban en un pedestal. Los papás son los primeros dioses que uno tiene, con lo cual es todo a lo que uno tiene para aferrarse. Y de repente cuando eso falta o cuando eso falla, que en este país suele fallar tanto porque es muy violento, es como lanzarlo a uno a un vacío del cual uno no sabe de dónde aferrarse. Y yo quiero conectar esta idea con algo que dijo Sandra ahora, y es que yo creo que lo que tú dijiste se conecta mucho con el tema de la empatía, ¿sabes? Como que la única manera de ser empáticos es escuchándonos, pero abiertamente los diferentes puntos de vista. Y a mí este libro me dio una lección muy grande de empatía, porque pues si bien yo cuando lo escribí, digamos que yo suelo decir que fue un acto de puro egoísmo, ¿sabes? Porque yo dije, voy a poner ahí mi historia, y como yo la siento que pasó y como yo la recuerdo y es una historia mía y es como un acto muy egocéntrico sentarse a escribir la historia de uno. Entonces con eso siempre sentí que era un acto muy egoísta. Pero lo que no me esperaba es que después el libro se publicara y sentir que ya esa historia no era mía, que esa historia era de las demás personas. Y yo creo que una de las razones por las que el libro ha funcionado es porque al yo poner allí esa verdad que yo creía que era tan mía y que la puse de verdad con mucha honestidad desde el corazón, siento que generó mucha empatía con la gente. Empatía en el sentido de que la gente fue capaz de leerlo y decir, a mí me pasó esto, yo me sentí así, y recoge como un montón de sentimientos humanos, pues porque el libro sí que trasega por un montón de estados que pasan de la alegría, que pasan por la culpa, que pasan por la tristeza, que pasan por el dolor, que pasan por la jerarquía, que pasan por el acuerdo. Y cualquier persona se agarra de una u otra cosa, le resuena de una u otra manera. Entonces, sí, fue como una lección de empatía súper grande, y eso me resuena también con lo que ya dijimos, que pues para escuchar, sí, tenemos que escuchar y todo, pero también tiene que haber alguien que hable, ¿sabes? Alguien que diga, a mí me pasó esto y esto es como me siento y lo voy a poner aquí a ver quién lo oye. Entonces sí, hay que escuchar, pero también hay que hablar. Nombrarlo, Sí, nombrar las cosas. Sí, me dejas decir una cosa sobre ese tema. Yo creo que además de las jerarquías, yo creo que tenemos una parte de los actores que deberían estar participando en la conversación totalmente silenciados. Y estoy pensando justamente, hace un rato estuve en una conferencia en Cali con un líder de izquierda muy famoso, no sé qué, y decía, después de las protestas, y él decía, pero es que, ¿de dónde salieron estos jóvenes que salieron a protestar en Cali y en Bogotá? Nosotros no los habíamos identificado. Y yo decía, miércoles, si un líder de izquierda no había identificado a estos jóvenes, era porque realmente estaban por fuera del radar de todo el mundo. Y entonces empezamos con los epítetos, los nini, los no sé qué, yo los califiqué como pandemials en mi última columna, a falta de más epítetos. Pero es un sector de la sociedad, que son estos jóvenes que no están en los movimientos estudiantiles porque no están en las universidades, que tampoco hacen parte de sindicatos ni de otros grupos sociales porque no trabajan, que están totalmente desarraigados porque buena parte de ellos han emigrado de sus lugares de origen por cuenta de la violencia a las grandes ciudades y nadie sabía que existían.
¿sí? Nadie, no votan, entonces obviamente tampoco tienen unos vínculos claros en la conversación política, y entonces salen a la calle y la primera respuesta que reciben de la sociedad es la de criminalizarlos, ¿no? Y yo me preguntaba, y decía, pero ¿por qué es que no pueden hacer las cosas con calma? Y yo me preguntaba ¿cómo se supone que uno debe hacer las cosas con calma cuando lleva 20 años de su vida con un país que básicamente actúa como si ellos no existieran? ¿Sí? ¿Cómo se supone que uno les puede pedir que tengan una conversación civilizada cuando no la hemos pasado construyendo país como si ellos no fueran parte del mismo? O sea, ni construyendo política pública, ni acercándonos a ellos de ninguna forma, ni ayudándolos a organizarse. O sea, es que después de las protestas, los que estaban ayudando a estos jóvenes a organizarse para consolidarse como actores políticos eran las organizaciones internacionales. Allá no estaban los partidos porque ellos no quieren saber nada de los partidos, no estaban los medios de comunicación porque ellos no quieren saber nada de los medios de comunicación. Entonces, siento que parte de lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que en la conversación en donde nos vamos a poner de acuerdo en cosas, estén participando todos, ¿sí? Porque creo que parte de lo que ha sucedido es que la conversación que tenemos en Colombia es una conversación política muy restringida, con los mismos de siempre, y con unos actores nuevos teniendo unas dificultades enormes de insertarse en esos procesos de conversación. Entonces, no solamente hay jerarquías, sino que es que nuestras conversaciones políticas a veces son puros pactos de caballeros. Bueno, y uno mira el abanico de candidatos presidenciales y ciertamente son pactos de caballeros Literalmente, literales. sí. Entonces, el punto allí es quiénes son los que se están quedando por fuera y si nos vamos a esperar a que pase lo que pasó con las protestas pasadas para darnos cuenta de quiénes son a los que nos estamos pasando por la faja y que estamos pasando por alto en el proceso de construir nación y de construir país. Hay algo muy interesante en los acuerdos, y es que los acuerdos, todo acuerdo está sujeto a trampas. Esa trampa puede ser la coerción, puede ser cooptación del discurso, cuando de pronto un lado, cualquier espectro de la política dice, no, es que estos son los míos, yo voy a hablar a nombre de, que al hablar en nombre de eso es lo más peligroso, no decir yo me voy a llevar la vocería de esta persona, es algo que representa un riesgo tan grande. Sobre estas trampas en la conversación, las trampas que hay en los acuerdos. Miremoslo primero, Sara, Sí. en la dimensión, Sí. si quieres, literaria o familiar, de la Sí, que sí. podemos mirarlo contigo. Yo creo que la trampa más grande es intentar convencer al otro sin que sea yo clara de que lo estoy intentando convencer, porque al final eso es un engaño, y luego cuando yo logro lo que tanto intenté y la persona se da cuenta de que fue a costa de un engaño, pues es una ruptura total, es una ruptura del pacto, y sobre todo es una ruptura de la confianza, y yo soy de las que pienso que la confianza es uno de los valores que cuando se pierde es muy difícil de recuperar. Tú en una persona en la que dejas de confiar, es muy difícil que le vuelvas a creer algo o a creer su discurso o a comprar lo que te está tratando de vender. Entonces, sí, en esa dinámica yo creo que ese es el Pero el además problema. hay algo muy importante en tu obra, y es la construcción a través de la confianza, esa relación que construyes con tu papá Sí. y que describes de esa manera tan bonita. Sí. Es que, mira, pues mi familia, pues, salvo pues todo lo que les conté, que éramos muchos, que éramos muy exóticos, que éramos muy bullosos. Era una familia dentro de todo normal, ¿sabes? Pues donde había una absoluta confianza de mí hacia mis padres. Ya lo dije, para mí mi papá era un dios, y lastimosamente, bueno, no sé, a veces creo que eso es bueno, que lo mataron cuando todavía era un dios, con lo cual yo nunca lo he podido bajar del pedestal. Para mí él se quedó siendo el héroe, porque no tuvimos el tiempo de que yo lo bajara y lo aterrizara, tal como todos hacemos con los padres. Y yo sí crecí creyendo en esos valores familiares y creyendo que podía confiar en mi padre, y luego pues mi madre tuvo que hacer un poco ese papel de papá y mamá, y yo crecí creyendo que ella iba a ser capaz, o por lo menos que estaba haciendo todo lo posible para que las cosas funcionaran a pesar de las dificultades, con lo cual la confianza para mí es un valor absolutamente importante en mi vida, y si lo extrapolo a la sociedad, por eso digo que me parece que es uno de los puntos más
más problemáticos. Cuando se rompe esa confianza es que no hay manera de recuperarla. Sandra, sobre la confianza y sobre estas trampas, es que las Sí. trampas son... Creo que además esas trampas suceden antes y después de los acuerdos, ¿no? Porque parte el sitio donde yo, digamos, frente al proceso de paz y lo que ha pasado después de la firma de la paz y durante este último gobierno, yo todavía me confundo mucho, porque digamos, en una muy buena parte de la elección del actual gobierno era el resultado de la insatisfacción con el proceso de paz, ¿no? Entonces ganó el no, ganó Duque, no sé qué, entonces uno suponía, bueno, esto es el final. Sí, o sea, llegamos a un acuerdo, se dijo que no en el plebiscito y ahora elegimos un gobierno que está en abierto desacuerdo con el proceso de paz. Y alguien alguna vez sabiamente me dijo, mire, si sobrevive, lo del acuerdo de paz es como un vía crucis, si sobrevive esta primera etapa, ya salimos al otro lado. Parte de lo que a mí me genera como un poco, como digo, como de insatisfacción o de confusión es esta idea de que finalmente yo no supe cuál era la posición del actual gobierno después de que llegó al gobierno frente a los acuerdos de paz, porque el discurso era un discurso ambivalente, un discurso afuera y otro adentro, los recursos para la paz sí, los recursos internacionales sí, la legitimidad y el halo pues de gloria alrededor de los acuerdos de paz que brinda la comunidad internacional también. Entonces a veces uno ve al actual presidente sacando pecho en foros multilaterales pues por el acuerdo de paz, que es una cosa que a mí todavía me parece, eso sí, muy exótico. Y simultáneamente, entonces, en ocasiones el mismo gobierno, pero sobre todo el partido de gobierno, dándole durísimo al acuerdo de paz. Esta mañana estaba leyendo en Twitter, Álvaro Uribe estaba súper activo en Twitter, otra vez dándole durísimo a Santos y dándole durísimo a los acuerdos de paz, y yo decía, pero ¿a qué estamos jugando? Digamos, ¿cuál es? Porque si uno quiere construir una posición en contra de esos acuerdos, yo siento que independientemente de que uno esté de acuerdo o no con ella, uno tiene que ser consistente y coherente con esa posición, porque pues si esa es su agenda y su plataforma política, pues ok, adelante con eso, pero siento que se juega con mucha ambivalencia alrededor de eso y eso confunde a la gente, porque es como si se pensara en el acuerdo a veces no como esta cosa súper existencial e importante para este país que nos va a permitir pasar una página dolorosísima de la historia, sino como una cosa alrededor de la cual se construyen discursos dependiendo de qué conviene y qué no conviene. Y entonces uno oye a los candidatos presidenciales actuales y ellos dicen, no, la paz no hablemos de paz, la paz ya no vende, la paz ya no es sexy, ya no, y no es, sí, o sea, los medios de comunicación lo sabrás, Ana Cristina, por ejemplo, hay emisoras que han hecho los estudios y se dan cuenta que cada vez que se menciona el proceso de paz, la gente cambia el dial inmediatamente porque ya no quieren seguir oyendo hablar de eso. Entonces, como que todo el mundo le está haciendo el quite al asunto y yo creo que es un momento como de mucha ambivalencia y de mucha ambigüedad, y yo siento que estamos como en el filo de la navaja, y que este es el momento en el que el último jalón y el último compromiso es lo que nos puede sacar adelante, y la indiferencia y la ambivalencia nos pueden generar muchos problemas hacia adelante. Pero pues también eso es parte, digamos, esa es mi parte humana, pero mi parte politológica tiene absolutamente claro que ese es el juego, digamos. Entonces, pues yo puedo entender y analizar por qué están haciendo eso, pero también puedo decir que no me gusta. Que además es un poco predecible, Sí. ¿cierto? Cada vez es más predecible. Antes de darle la palabra a las personas que nos están acompañando esta tarde, quisiera que nos dieran el punto de vista las dos sobre los acuerdos y el adentro y el afuera. Siempre cuando se hace un acuerdo, un pacto entre dos partes, hay un adentro que es entre esta experiencia compartida, pero hay un afuera. Ese afuera es quién, no solamente qué recomendaciones nos pueden dar desde afuera, sino cómo nos miran desde afuera. Es decir, cómo desde afuera están mirando esta situación o esto que estamos tratando de pactar. Quisiera empezar contigo, Sara. Si en algún momento, al contar esta historia, estuviste con ese, sí, digamos, con ese peso del afuera, pero no el afuera de tus hermanos, de tu mamá, sino
si no irse afuera más grande, o Sí. sea, cómo se va a ver a mi familia, Sí. si es exótico, si el calificativo va a ser exótico o cómo se va a leer lo que tú trataste de nombrar desde tu alma. Sí. Mira, yo cuando me empecé a dar cuenta de que eso que yo estaba ahí escribiendo tan para mí a lo mejor se está volviendo como en algo más grande y más importante, yo recuerdo que una de las cosas en las que puse mucho empeño y cuando lo editamos sí que tratamos como de darle esa cara. Y es que si bien yo soy de Medellín y soy de la época más violenta de Medellín y a mi papá lo mataron en esa época harta de Medellín, yo no quería abordar la historia desde allí. Porque yo soy una de las que me declaro absolutamente cansada de toda esa narrativa que incluye el narco, que incluye la pistola, que incluye la sangre, narrativa además que es muy vendedora porque a la gente le encanta, la gente sigue consumiendo esas series y sigue consumiendo ese tipo de literatura. Y a mí me preocupaba enormemente caer allí, yo decía, yo cómo hago para narrar esa violencia sin caer en esas mismas cosas que a mí me molestan tanto. Y entonces, bueno, conversándolo mucho con la editora, llegamos a la conclusión de que es que la violencia también se puede narrar desde la vida privada de una familia y que nosotros, extrañamente, a pesar de ser una sociedad tan violenta, no nos hemos narrado mucho desde allí. Desde adentro. La violencia siempre se ha abordado aquí de manera absolutamente general, pero nunca nadie había como abierto así pues, su familia, porque a mí obviamente me tocó exponer su familia, pero también pues sus sentimientos y su corazón, y yo tuve muy claro siempre que lo quería narrar desde allí, porque creía que era una manera más efectiva de llegarle a la gente. Y volviendo a usar un término que usé ahora, que la gente iba a poder empatizar mucho más con la historia si yo la narraba desde ese punto. Lo que pasa es que el costo era alto, el costo era desnudar mi historia, una historia que llevaba 30 años tratando de esconder, porque yo sí que era de las que me costaba un montón hablar de eso. Es que yo cuento mucho una anécdota que cuando yo empecé la universidad, una muy buena, que fue luego mi mejor amiga de la universidad, ella se dio cuenta pues de que en mi familia faltaba papá y ella algún día me preguntó qué había pasado con él y yo recuerdo que yo le dije, no, él se murió. Y ella me dijo, pero ¿cómo así que se murió? Pero usted no está muy chiquita para que se le haya muerto el papá, ¿qué le pasó? Y entonces yo, no, es que un disparo, pero yo como evadiendo el tema y recuerdo que ella me dijo, Sara, tu papá no se murió, a tu papá lo mataron. O sea, y fue como la primera vez que yo me atreví a verlo desde ese punto y a decir, fue madre, sí, a mi papá lo mataron, o sea, y eso nos cambió toda la dinámica. Entonces, yo sí quería abordar la historia desde allí y quería que resonara desde allí y quería visibilizar ese tipo de cosas que ahora que publiqué el libro y la gente me retroalimenta, me doy cuenta que son cosas que la gente también tiene guardadas y yo creo que las tenemos que sacar porque es la única manera de recomponer esta sociedad violenta, que estoy absolutamente convencida de que esa violencia proviene de todas esas heridas individuales, de todas esas familias que han sido atravesadas por ella, porque yo soy una de las que pienso que en Medellín son muy poquitas las familias que pueden decir, en mi casa no pasó nada, nunca nos han matado a nadie, no tenemos esa herida, yo creo que son muy poquitas, entonces nos tenemos que narrar desde lo privado también. Sí, por ejemplo, ayer en este mismo espacio le hicieron un homenaje a Patricia Nieto y ella hizo un ejercicio con personas que en los 90 tuvieron Sí. esos espacios de violencia y fue también desde adentro un ejercicio muy, muy doloroso. Sandra, saliéndonos un poco de este libro, ese adentro y afuera, en el acuerdo, que digamos en por qué somos tan parroquiales, hay mucho de ese cómo nos miran desde afuera y el querer como cerrar las ventanas para que no nos miren desde afuera y quedarnos como en esa endogamia tan miedosa. Sí, hay una cosa bien interesante. Yo siempre comparo el proceso de paz de lo puedo hacer con ustedes, no lo puedo hacer en el salón de clase porque mis estudiantes se ponen en blanco cuando menciono esto, pero comparar el Caguán y el proceso de paz de Pastrana con el proceso de paz de la administración Santos, porque eso nos enseña mucho de cómo nos ve el mundo. Yo no sé si ustedes tienen en la cabeza las imágenes, el Caguán era un desfile de actores internacionales increíble, venía el director del Fondo Monetario Internacional, de la banca estadounidense, no sé qué, y era como la comunidad internacional tiene esta cosa y es que la paz, que cada vez es más evasiva en muchos lugares del mundo, se constituye en un escenario de posibilidad y de visibilidad enorme. Entonces,
toda la burocracia internacional quiere estar donde se está negociando la paz, todos Show, quieren tener sí. las fotos y eso es una cosa como importantísima. Y el mismo Pastrana narra en su libro cuando el famoso episodio de la silla vacía, ellos dijeron, bueno, no vamos a invitar a tanta comunidad internacional a la inauguración de los diálogos porque no sabemos cómo va a salir esto, entonces mejor no generemos tanta expectativa. Y las FARC empezaron a invitar a todo el cuerpo diplomático. Entonces la reacción del gobierno fue como, no, pero ¿cómo puede ser? Las FARC no puede estar invitando al cuerpo diplomático, eso nos toca a nosotros, vamos a invitar más actores internacionales entonces, en lo que se convirtió en una doctrina que yo denomino en el libro como entre más mejor, ¿no? Entre más burócratas, diplomáticos, celebridades internacionales pasaran por ahí mejor. El proceso de paz de la administración Santos fue muy distinto en ese sentido, ¿no? Era mucho menos show y mucha menos espectacularidad y mucho más pensando como en actores internacionales concretos que pudieran hacer cosas concretas para lograr el proceso de paz. Ahora, la otra reflexión que quisiera hacer sobre el afuera y el adentro es cómo ha cambiado la perspectiva de la comunidad internacional desde el momento en el que firmamos la paz hace 5 años hasta este momento. En un lapso de 5 años pasamos de ser la gran promesa internacional gracias al proceso de paz, finalmente el último conflicto del hemisferio se iba a acabar y hoy estamos otra vez sumidos en el escenario del país problema, no solamente por cuenta de los asesinatos de líderes sociales y por las disidencias, lo que está pasando con el surgimiento de miles y consolidación de un montón de grupos en escenarios a donde el Estado no pudo llegar después de que se acabó la parte más grande del conflicto y finalmente por cuenta de las protestas, como que este país terminó su conflicto armado y nunca aprendió a respetar los derechos humanos. Eso era lo que le decían, me acuerdo mucho de Pacho Santos y en la Unión Europea y de muchos presidentes diciéndole al mundo, apenas se acabe nuestro conflicto armado, se nos van a acabar los problemas de derechos humanos. sí. Eso era lo que siempre les decían. Entonces, se acabó la parte más importante del conflicto armado, porque sí, se acabó la parte más importante del conflicto armado. Lo que queda no es la parte más importante del conflicto armado y, sin embargo, incrementamos nuestro mal comportamiento en materia de derechos humanos. Y estamos otra vez siendo el escenario del problema hemisférico y del problema internacional, cosa que es realmente lamentable, pero pues rompimos récord en velocidad. Pasamos de ser en 5 años la gran promesa a ser otra vez el gran desastre. Sí. Bueno, las personas que nos acompañan, si tienen preguntas, tenemos espacio para unas 2 preguntas. Si alguien quiere preguntarle, sí. Perdóname un segundo, te vamos a dar micrófono. Por favor, nos decís tu nombre y a quién va dirigida la pregunta. José Álvaro Real Ramírez, la pregunta yo creo que va para todos. Bueno, para todas, perdón. Pregunta, marcaron ustedes muy bien el hecho de que cuando se habla de paz en medios, cuando el tema es la paz, la gente está aburrida, la gente no está interesada, pero entonces ¿cómo llega uno a ese proceso de transformación ya que ya no es conflicto, sino que es reconciliación? O sea, ¿cómo se genera ese paso o cómo piensan ustedes que a través de los medios o desde las mismas instituciones se puede llegar como a ese proceso ya de reconciliación? Ay, yo quiero oír la respuesta de Sandra, porque me temo que mi opción frente a esto muchas veces es irme de ermitaña, lo que decías tú. Y precisamente por lo que acabas de comentar, porque siento que avanzamos mucho, pero también retrocedemos mucho y siento que este conflicto hay veces no va a tener final. Y hay veces me siento muy cansada y, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar periodismo, yo sí creía que se podía cambiar el mundo y ya soy una desencantada absoluta y me doy cuenta de que no. Y le quiero contar algo a Ana Cristina que nunca le he contado, y es que una vez tú pusiste algo en Twitter y alguien como siempre te replicó. Y tú le respondiste porque te estabas quejando de algo y tú respondiste, es que nos vamos a seguir quejando y nos vamos a quejar todo lo que nos tengamos que quejar. Y a mí eso me encantó porque yo decía, es que si todo el mundo va a pensar como yo y se va a ir de ermitaño, entonces ¿quién va a resolver las cosas y quién se va a quejar y quién va a pensar cuáles son las salidas? Entonces yo sí quiero saber, Sandra, si hay salidas para esto. No, yo creo que ese proceso de reconciliación es un proceso que ya empezó. Que no está pasando por los medios de comunicación, pero que
que está pasando en unas formas muy interesantes y voy a dar un ejemplo claro. Parte de lo que pasaba durante el conflicto armado es que este país estaba dividido entre la gente que experimentaba todos los días el conflicto armado y la gente que parecía estar viviendo en Suiza, ¿sí? Que jamás le tocó el conflicto armado de cerca. Las partes del conflicto que tuvieron que ver, por ejemplo, con las grandes ciudades fueron relativamente pocas. Los hijos de las élites no estaban en las Fuerzas Armadas peleando las guerras ni nada de esto, entonces nos convertimos en un país que era uno viviendo el conflicto armado y el otro viviendo como si no pasara el conflicto armado. Gracias al proceso de paz, yo creo que hay mucha gente de esa que vivía en otra realidad paralela que se está empezando a dar cuenta de la existencia de ese conflicto y se está empezando a dar cuenta por cuenta de trabajos como el de la Comisión de la Verdad, que todos los días los expone a historias completas de lado y lado sobre lo que estaba pasando. Yo entiendo que hay algo, digamos, de frustración porque quisieran más verdad y quisieran más mea culpas, todos quisiéramos más eso, pero el solo hecho de que haya un montón de gente que ni siquiera sentía, o sea, que veía el conflicto a través de un televisor, que tenga por primera vez la oportunidad de escuchar a la gente que realmente padeció las consecuencias de esto, yo creo que le está cambiando la forma de ver las cosas a muchas personas. No a todas, en eso estamos totalmente de acuerdo. Creo que ese es un proceso que, a diferencia de muchos otros procesos en política, no pasa de arriba para abajo, sino de abajo para arriba, ¿sí? Este es un proceso en el que yo creo que la sociedad, los ciudadanos, van a tener la oportunidad de reconciliarse primero que las élites políticas, porque las élites políticas van a seguir experimentando la idea de que es rentable la pelea y que es rentable sacar a la gente emberracada a votar, y bueno, ya sabemos todas esas narrativas, pero creo que la gente está en otra cosa. Los lugares apartados de Colombia donde no llega el Estado y donde por fin se acabó el conflicto armado son lugares en donde se están experimentando procesos de reconciliación que no son noticia, que no salen todos los días en la televisión y no sé qué, pero que sí le están cambiando mucho la vida a la gente. Entonces yo sí, esa parte es una parte en la que yo soy optimista, porque a diferencia de la narrativa oficial de una parte de la clase política, yo creo que, insisto, una muy buena parte de este conflicto armado sí se acabó para mucha gente. O sea, que haya élites en Bogotá diciendo que no se acabó nada y que estamos en lo mismo, solo muestra que nunca estuvieron en el escenario del conflicto de verdad. Si uno va a los lugares de este país que experimentaron realmente la guerra y donde ya no hay guerra en este momento, el discurso es otro totalmente distinto. Entonces, yo creo que la cosa va por ahí, no por el otro lado. Tenemos espacio para una última pregunta. Allá atrás. Decís tu nombre, por favor, antes de la pregunta. Listo, muchísimo gusto. Mi nombre es Ana María Gómez. Mi pregunta va dirigida para la doctora Borda. Doctora, usted ahorita mencionaba este sector de la población que es excluido, estos ninis, estos pandemias. ¿Cómo canalizar estas necesidades que ellos tienen si no confían en los partidos políticos y se supone que los partidos políticos son quienes manifiestan las necesidades de la población al gobierno? Sí, no, es que los partidos políticos, la embarrada, digamos, porque digamos, parte de lo que me pasa a mí con los partidos políticos es que, siendo politóloga, yo sí creo en la necesidad de tener partidos políticos. A mí los políticos que le tienen alergia a los partidos políticos me generan mucha desconfianza, ¿sí? Porque me parece que son gente que no quiere, ¿cómo se dice eso? Como attachments, no quiere que lo amarren de ninguna parte, quiere estar totalmente libre y separado de todo. Y a mí eso no me gusta, ¿no? O sea, uno quiere un candidato que esté pegado a un partido político con una plataforma para que después, cuando esté haciendo una cosa distinta, uno pueda decirle, oiga, pero es que su partido iba por otro lado. Si no tiene partido y si no tiene plataforma y si no tiene nada, uno no puede reclamar. Entonces yo creo en la necesidad de los partidos políticos. Lo que siento que está pasando con estos jóvenes particularmente son dos cosas. Una es un problema estructural, y eso no es solamente algo que pasa en Colombia, y es que ustedes, los jóvenes, no votan, ¿sí? Independientemente del lugar en donde se encuentren, si son ninis o si son estudiantes o no sé qué, son una población muy volátil y muy difícil de convencer. Tienen la virtud, y yo creo que eso lo enseñó la primera administración Obama, que cuando alguien finalmente logra inspirarlos, los mueve y les da una vuelta y los activa y los pone a funcionar. Pero para lograr inspirarlos, el trabajo es enorme.
todo eso no va a poder pasar sino hasta el momento en el que la clase política decida que en vez de estar mirando constantemente el aparato del Estado como botín burocrático, lo que tiene es que darse la vuelta y empezar a mirar a los ciudadanos. Y esos ciudadanos incluyen no solamente la gente que vota tradicionalmente y que quiere ser representada, sino la gente que no vota también. Eso de un lado, o sea, aquí la responsabilidad creo que tiene que ver con esos jóvenes también en la medida en que se tienen que organizar y se tienen que articular, pero también la clase política se tiene que voltear. Ahora, lo último que diré sobre eso es, una sociedad verdaderamente democrática es una sociedad que permite que existan personas que no crean en la representación, ¿sí? Y que no crean en los partidos políticos y que consideren que el escenario de participación que quieren privilegiar es la participación directa. Por eso nuestra Constitución y nuestra democracia es representativa, tiene una dimensión representativa y tiene una dimensión directa. Y uno no puede pedirle a la gente que siempre su participación desde el punto de vista directo se traduzca en una participación a través de la democracia representativa. Yo defiendo a la gente que no quiere votar y que quiere salir a protestar, ¿sí? Entiendo cuál es el problema con eso, quisiera que fuera de otra forma y que realmente encontraran un lugar en la representación, pero si no lo encuentran, o sea, el argumento no puede ser, si usted no sale a votar, entonces no puede salir a protestar, ni de fundas, porque si no, entonces nos quedamos con una versión de la democracia absolutamente restringida. Al contrario, creo que parte de lo que hay que hacer es aprender a vivir con eso. Es aprender a vivir con la protesta, es aprender a vivir con la necesidad de la gente de expresarse a través de esos canales, cosa que no ha sucedido en el pasado porque pues estábamos metidos en un conflicto en el que las clases políticas de este país todo el tiempo, cada vez que alguien salía a protestar, decían que era fachada de los grupos guerrilleros. Bueno, eso ya se acabó, ¿sí? Y el punto más claro es que este gobierno intentó vender la misma historia y no se la compró casi nadie. Entonces, esa es una dimensión de la democracia, eso es lo que es la democracia, salir a la calle a decir cosas y a reclamar cosas y a reivindicar cosas. Que se cierran calles, sí, que causa disrupción, sí, pero eso es una forma de participación política. La participación política no está ahí para ser cómoda. Bueno, qué placer haber hablado de un tema tan importante como el acuerdo con una académica y analista y con una artista y escritora, pero primero que todo con las ciudadanas. Muchísimas gracias, Sandra, muchísimas gracias, Sara, por esta oportunidad y por estar aquí en este espacio de 3x3. Y muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros y a las personas que nos acompañaron en el streaming del Museo Casa de la Memoria y de la Comisión de la Verdad. Antes de darte la palabra, pues celebrar que ayer la Corte Constitucional prorrogó por 9 meses el mandato de la Comisión de la Verdad, pues para que podamos saber un poco más de nuestra historia y de los testimonios que están construyendo esta paz que anhelamos. Muchísimas gracias a nuestras invitadas, al Museo Casa de la Memoria por propiciar estos espacios y a ustedes por ser parte de la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura, a las entidades que junto con la Alcaldía de Medellín hacen posible este evento, El Colombiano, Confama, Confenalco, Postobón, El Tiempo, Caracol Radio, Radiónica, Chocolates Jet, EPM, Biblioteca Pública Piloto, Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad, ASI Medellín y la Cámara Colombiana del Libro. Los invitamos a disfrutar de este último fin de semana de la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura. Feliz tarde.